Hola a todos y todas, mi nombre es Cristian Gaviria, estudiante de Medicina en la Universidad del Rosario, y en esta oportunidad te doy la bienvenida a esta nueva serie de videos en los cuales abordaremos las bases que nos permitan entender el desarrollo embrionario. Te invito a que te suscribas, dado que encontrarás más contenidos de este tipo, desde las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas, que son de gran relevancia en el campo de la medicina. En esta primera parte daremos una introducción a la embriología hablando de su definición, el por qué es importante estudiarla, conceptos básicos para su estudio tales como las etapas del desarrollo y la orientación espacial del embrión y por último los procesos celulares que fundamentan esta ciencia. En la parte 2 entraremos de lleno en el desarrollo tras la fecundación en la semana 1 y en la parte 3 de esta serie conoceremos qué ocurre tras la implantación en la semana 3. Sin nada más que añadir, comencemos. En esta oportunidad vamos a empezar con los conceptos básicos que nos permitan tener un bagaje inicial con el cual comprender semana a semana cómo ocurre el desarrollo embrionario y del embarazo en general. Entonces este video es una introducción corta a todo aquello que deberíamos conocer antes de adentrarnos de lleno en todo este complejo y magnífico proceso de desarrollo. Estas son las tres principales referencias que manejamos y que pueden ser de utilidad para que las consulten posteriormente. Asimismo, de manera transversal incluimos algunos artículos, otros libros para hacer un poco más de énfasis y ser mucho más claros en puntos de bastante relevancia y con algunas correlaciones clínicas. Vale, dado que esta es una introducción, empecemos definiendo qué es la embriología. La embriología la podemos entender desde su etimología. Embrio significa feto de embrión, logía, estudio, ¿no? Entonces, estas raíces nos van a permitir entender que la embriología es aquella disciplina que se ocupa de la investigación y el conocimiento del desarrollo embrionario de los seres vivos y de los principios, condicionamientos generales de ese desarrollo. Entonces, la embriología involucra muchas aproximaciones de distintas áreas: bioquímica, genética, teratología, histología, y pues esto lo hace mucho más complejo, pero también mucho más integrado. ¿Por qué estudiar embriología? ¿Cuál es la importancia de entender el desarrollo embrionario? Bueno, una muy fundamental y de bastante interés es que gracias a la embriología podemos comprender de manera lógica la organización anatómica. Es así como hay múltiples estructuras del cuerpo humano, como la cabeza y el cuello, que son o pueden llegar a ser muy complejas de estudiar, dado que involucran una serie de estructuras, órganos, tejidos, músculos esqueléticos, endocrinos, nerviosos, que pueden a simple vista parecer desorganizados. Puede parecer toda una amalgama de relaciones sin aparente conexión, pero gracias a la embriología podemos entender la base de dónde vienen estas estructuras, por qué se ubican donde se ubican, cómo se relacionan y por qué lo hacen, y por qué la cabeza y el cuello, por ejemplo, tienen esa conformación. Asimismo, gracias a que entendemos el desarrollo normal de los seres vivos, podemos hacer inferencias y empezar a correlacionar, bueno, qué podría salir mal, aquí qué hay de relevancia clínica, y entonces es muy importante no solamente ver el desarrollo usual, sino también lo que podría llegar a ser patológico. Y una correlación con la genética médica básica que nos permita comprender de manera más clara todos estos procesos celulares. No es indudable que estamos tratando con células desde que hablamos de espermatozoide, de ovocito, y que ellos son toda una maquinaria genética con un núcleo central que se encarga de manejar todas esas interacciones moleculares, intercelulares, que van a permitir que todo se lleve a cabo. Asimismo, mencionábamos cómo es de importante la embriología para interpretar la anatomía del adulto, ¿cierto? Entender cuáles procesos pueden llegar a ser patológicos, porque hay múltiples servicios en pediatría, ginecobstetricia y distintas áreas de interés de la medicina que van a aproximarse a los defectos congénitos del nacimiento, que representan aproximadamente el 5% de los individuos nacidos vivos, cifra que va a variar. Y en eso encontramos la esencia de la teratología, el estudio de los defectos del nacimiento. Asimismo, hay variaciones anatómicas usuales, no todos los seres humanos somos iguales. Por ejemplo, el patrón de venas principales en el tronco, en el abdomen, que pueden variar de persona a persona y que podrían ser explicadas gracias a la embriología. Vale, ahora de todo este conocimiento tan amplio, de toda esta unión de saberes, ¿qué es importante saber? ¿Qué es lo fundamental? Primero, la temporalidad general y de relevancia clínica. Un profesional del área de la salud debe entender
que la duración de la gestación es variable, que la dividimos en trimestres y que para el estudio en embriología también se divide en semanas y días. Asimismo, debemos comprender la diferencia entre la edad menstrual, la edad gestacional y todos aquellos hitos del desarrollo que nos digan aquí ocurre algo, aquí ocurre otra cosa, hay un mayor o menor periodo de susceptibilidad a que algo pueda salir mal. Tenemos las bases fundamentales de la morfogénesis, podemos comprender por qué una estructura anatómica se formó de determinada forma, cuál es su origen, su relación, su origen y en sí entender de una manera integrada, mucho más fácil la anatomía. Tenemos los principios básicos de la teratología, reconociendo que cada uno de los sistemas, órganos, tejidos tienen distintos patrones de desarrollo y que pudiesen llegar a estar alterados. Un ejemplo clásico y muy interesante de esto y que vale la pena resaltar es malformaciones en el sistema cardiovascular, en el corazón, que son muy frecuentes. Y eso también nos lleva a que hay que tener una relación muy clara entre genética y desarrollo embrionario. Ambas van muy de la mano. Vale, ahora que mencionamos eso anteriormente, pues empecemos conociendo cuál es la división temporal que vamos a manejar en embriología. Aquí vamos a hablar de las denominadas etapas del desarrollo. Las etapas del desarrollo se basan en la edad embriológica. ¿Cuál es la edad embriológica? La edad desde que ocurrió la fertilización, desde que se unió el ovocito secundario y el espermatozoide. Desde ahí empezamos a contar. Sin embargo, clínicamente usamos la edad gestacional, que se calcula a partir del último periodo menstrual, ¿vale? Listo. Entonces, estas etapas del desarrollo las podemos dividir de la siguiente forma. Tenemos un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario se subdivide en un periodo germinal, como lo podemos ver aquí, y un periodo embrionario principal. Entonces, esas son nuestras dos grandes divisiones cuando hablamos de embrión y cuando hablamos del feto. El embrión va desde la semana 1 a la semana 8 y el feto de la semana 9 hasta que ocurra el nacimiento, que puede llegar a ser variable. Bien, en el periodo embrionario tenemos el periodo germinal fundamental que vamos a ver en los primeros videos y donde ocurren una serie de fenómenos clave para que esa masa de células adquiera algo más lógico, una forma más parecida a un embrión. En la semana 1 y 2 tenemos la fecundación, unión de gametos, la segmentación, divisiones celulares y la implantación, ¿cierto? Y de la semana 3 a la 8 tenemos un suceso sumamente interesante, importante, que da a definir el transcurso de los siguientes meses en la gestación y es la organogénesis. La organogénesis ocurre cuando todas aquellas estructuras, órganos, sistemas empiezan a conformarse de una manera primitiva y ya cuando los tenemos puestos en marcha los podemos poner a crecer, a diferenciarse y a continuar su desarrollo incluso después del nacimiento. Entonces, desde el periodo embrionario tenemos las bases para formar tejidos, órganos y sistemas y en el periodo fetal vamos a hacer que crezcan y se diferencien y maduren como debe ser. Vale, perfecto. Tenemos el tiempo ahora, pues valdría la pena también centrarnos en el espacio. Solo a manera de resumen, aquí tenemos una imagen muy interesante. Tenemos la etapa germinal, en la cual ocurren divisiones celulares, organizaciones histológicas, que corresponde a las 2 primeras semanas, y el periodo embrionario como tal, que nos abarca la organogénesis, como ya mencionamos, y el periodo fetal que empieza desde la semana 9 hasta el nacimiento, que es cuando crecen y se diferencian, ¿verdad? Vale, perfecto. Ahora el espacio. Aquí tenemos un embrión, un feto, con ya varias de sus estructuras definidas, extremidades, región cefálica, tórax, abdomen, y esto nos permite entender ciertas relaciones espaciales. Va a ser diferente las relaciones anatómicas del embrión a las del adulto, ¿no? Aquí vamos a empezar a usar una terminología algo distinta y es importante que nos familiaricemos con ella. Entonces, cuando hablamos de dorsal es aquello que está cerca a la espalda, lo ventral será cercano al abdomen. Cuando nos referimos a que algo es anterior, a diferencia del adulto, estamos refiriéndonos que es cefálico o craneal, ¿vale? Usualmente en la anatomía del adulto usamos el término anterior para decir que algo es ventral, pero miremos que aquí en el embrión eso cambia.
Entonces, reservemos el término anterior para algo que es craneal y el término posterior para algo que es caudal, y así no nos vamos a confundir, y si estudiamos los temas también de manera autónoma no nos vamos a perder, ¿vale? Entonces, anterior craneal o cefálico, posterior o caudal vendrían a ser sinónimos en el embrión. Vale. Ahora, hay también unos planos que se nos presentan en la embriología, son cortes que nos permiten ver estructura por estructura, sus relaciones, y entonces aquí es donde entra en importancia entender qué es un plano sagital. El plano sagital nos divide la estructura en una parte izquierda y derecha, el transversal en algo que es superior e inferior, y el coronal en algo que es ventral y dorsal. Recordemos que aquí los términos anterior y posterior no los vamos a emplear, sino que los vamos a reservar para lo que está cefálico o para lo que está caudal, ¿vale? Entonces, familiaricémonos con estos planos porque así es como se nos van a presentar las estructuras en diversos tipos de texto, artículos, y es importante tenerlos en cuenta. Vale, antes de entrarnos de lleno en cada una de las semanas, el desarrollo de los sistemas, de los órganos, de los tejidos, pues entendamos que todo esto viene de una relación celular. Las células tienen una serie de complejos sucesos que van a llevar a que se conforme la arquitectura de lo que va a ser el embrión. Entonces, bueno, vale la pena revisarlo de una vez para que cuando nos hablen de estos términos sea muchísimo más fácil comprender. Entonces, la inducción es un proceso mediante el cual una estructura influye en que otra se desarrolle de determinada forma. Entonces, traemos un ejemplo interesante en el cual hay una estructura que se llama el esbozo ureteral. Todo esto ocurre en la semana 4 o 5. Entonces, en la semana 4 ese esbozo ureteral va a influir en que un tejido llamado blastema metanéfrico empiece a desarrollarse, a crecer, a proliferar y a formar el sistema parenquimatoso y pielocalicial del riñón. Y eso ocurre porque hay una interacción molecular, moléculas de señalización, transcripción génica, toda esa genética que mencionamos que es tan importante entra a tener un rol relevante en estos procesos. Esa es la inducción, cuando yo induzco que algo se desarrolle de determinada forma. Si esto no se diera de la forma en que lo acabamos de describir, pueden ocurrir patologías como agenesia renal, que es cuando las personas nacen sin uno o ambos riñones, ¿vale? El siguiente proceso es la apoptosis, lo entendemos claramente desde la biología molecular, pero aquí lo mencionamos porque esa muerte celular programada es importante para hacer que ciertas estructuras transitorias desaparezcan cuando ya no se requieren. Volvemos al ejemplo del desarrollo renal. Es así como hay algunos tejidos de este parénquima renal que van a aparecer en ciertas semanas, a la cuarta semana, y con el transcurso de los días van a desaparecer, van a tener una función temporal y ya no los vamos a encontrar en el adulto porque sufren estos procesos de apoptosis. ¿Qué otros procesos tenemos? El crecimiento. El crecimiento ocurre cuando las estructuras ya formadas, segmentadas y diferenciadas van a empezar a aumentar su volumen, va a aumentar la celularidad, y aquí tenemos el clásico ejemplo del cerebro que sigue desarrollándose muchos años después del nacimiento. Y la diferenciación ocurre cuando un tejido llega a ser diferente de distintas formas. Puede tomar un camino o el otro, ¿cierto? Puede ser diferente por una ruta o la otra. Entonces, el mesodermo es un tejido que vamos a ver en próximos videos que tiene la capacidad de formar músculo cardíaco, voluntario, involuntario, músculo esquelético, voluntario, ciertas células sanguíneas, músculo liso, y entonces el mesodermo tiene una capacidad muy exquisita de formar distintas estructuras y esa es su capacidad de diferenciación. Hay células que van a poder formar más estructuras que otras, pero este es el bagaje inicial. Así damos por finalizada esta primera parte en la que aprendimos los conceptos básicos que fundamentan la embriología como ciencia básica de gran importancia en la práctica clínica. Nos vemos en el siguiente video para adentrarnos en lo que ocurre en la semana 1 de manera secuencial. Chao.